Guerreros SME en noticias del SME en frecuencia laboral 7 de enero del 2012. Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con muchísimo gusto a nuestro auditorio en la Ciudad de México e interior del país. Hola Pati, hola Martín, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lulu? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Patricia Carrasco también los saluda con el gusto de siempre y les deseo un año próspero en este 2012. Hoy es, en nuestro primer programa, sábado 7 de enero del 2012, y bueno, envío un saludo a quienes cada sábado nos sintonizan aquí en el DF y en otras partes de la República. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pati, Lulú, amigos del auditorio, les envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Martín, de las actividades que tuvieron ayer como Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿qué puedes platicarnos? Sí, ayer hubo un mitin a las 10 de la mañana sobre Reforma, donde está el monumento de la Estela de Luz, que fue un monumento proyectado para el centenario y el bicentenario, y que a más de un año de que debió de haber quedado, pues prácticamente no se inaugura. Y hoy es todo un escándalo nacional. Resulta que este monumento fue presupuestado en 300 millones de pesos, y hoy, de acuerdo a los datos de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Vigilancia, este monumento nos cuesta a los mexicanos 1.200 millones de pesos. Entonces se inscribe este monumento en una situación de la crisis financiera en nuestro país, de cómo se están dilapidando los recursos públicos. El sindicato se manifestó ayer, hace una convocatoria para estar muy presentes, porque al parecer Felipe Calderón va a hacer esta inauguración, y ese monumento refleja la opacidad, la corrupción de un sexenio que se ve involucrado en escándalos, no nada más sino en el escándalo, por ejemplo, de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro. Le transfieren la infraestructura al ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz para operar toda la zona central del país, y este ingeniero está involucrado en actos de corrupción como los sobornos en millones de dólares para dar contratos a empresas transnacionales. También está involucrado en el famoso yate, el Ferrari, y sobre todo en el convenio de comodato que le dan la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza a la CFE. Es la fecha que este ingeniero está prófugo de la justicia, la Interpol lo busca, y el mismo Alfredo Elías Ayub, que estaba como director, duró 11 años en la paraestatal como director. Sin embargo, los monopolios de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, no los molestan, porque ellos mismos son parte del jugoso botín de la fibra óptica, que daña cada día más la economía del pueblo. Pues ayer se presentó el sindicato, hicimos una protesta, denunciando al pueblo de México, que eso es lo que caracteriza al sexenio de Felipe Calderón. Toda la opacidad, es la fecha que no hay los inventarios sobre el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, las cuentas públicas de Luz y Fuerza del Centro no se han inscrito, las pertenencias de los trabajadores. Recordarán que en esa ocasión, cuando entraron a desalojar a los trabajadores el día 10 de octubre del 2009, lo hicieron por la noche, todas las pertenencias se quedaron de los trabajadores. Es la fecha también que se les pide cuentas sobre la forma o el procedimiento administrativo que se llevó a cabo. Entonces, por eso nos manifestamos como sindicato, para poder hacer este tipo de denuncias que permita al pueblo de México pues su participación y que no quede impune todo el saqueo de los recursos públicos. Martín, pues platícanos de la Organización Política Nacional de los Trabajadores y del Pueblo. Está haciendo un llamado a afiliarse. Sí, ante la emergencia nacional ha llevado a miles de mexicanos a buscar una forma de organización que aglutine a los sectores de los trabajadores, campesinos, indígena, estudiantil y popular. Organización que luche de manera verdadera por las necesidades del pueblo. Es así que nace la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, con el lema por la liberación nacional y la emancipación social. Por eso el 27 de agosto del 2011 se llevó a cabo el Consejo Nacional Constitutivo,
de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, con la asistencia de 108 consejeros de más de 25 organizaciones sindicales, civiles y populares, y la representación en 21 estados de la República Mexicana. Entre las tareas inmediatas de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores se encuentran iniciar la campaña de filiación, crear comités de base regionales y sectoriales, emprender el proceso de formación política de los militantes, crear lazos, trabajar para la integración de más organizaciones interesadas en este proyecto, impulsar el proceso de convergencia nacional con todos los movimientos y frentes, impulsar la creación de una nueva central de trabajadores, impulsar la creación de un referente campesino nacional, crear un movimiento de mujeres propio de la OPT, continuar con las movilizaciones y sumarse a las grandes jornadas de protesta en el ámbito nacional e internacional. Invitamos a la afiliación que se lleva a cabo en nuestra sede nacional ubicada en calle Versalles número 61, cuarto piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Los teléfonos son 55 55 35 89 77 y nuestro sitio de internet es www.optmx.org. También estamos en las redes sociales como OPT Facebook y OPT Twitter. También nos llamó María Eugenia Díaz Beltrán y saluda a Martín Esparza y dice que las negociaciones, pues que le gustaría saber cómo van. Ella es madre de un esmeíta en Resistencia y toda la familia está en Resistencia y apoya al Mexicano de Electricistas. Sí, con la actividad de ayer que se hizo nos llamaron de Gobernación. Se reanudan las negociaciones el próximo martes a las 7 de la noche para alcanzar un acuerdo político con el gobierno que permita resolver el empleo de los 16.500 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Llama también la señora Silvia Ríos Hernández de Chimalhuacán. Dice que desde hace 8 días se fue la luz como a las 12 horas, se prendieron los cables de baja tensión de aluminio y se cayeron. Dice que por la tarde llegaron los de la CFE, los recogieron y los guardaron. Se quedaron 30 familias sin luz. Es fecha y hora que no se resuelve. También llaman al 071, dice que les dicen que se robaron el cable y que no lo pueden restablecer. Claudio Ramírez de Villa de las Flores, si una vecina hizo un contrato con CFE, le llegó muy alto el cobro de recibo, pregunta si puede cancelar este contrato porque es un abuso. Manda saludos a los integrantes del programa. ¿Y se puede cancelar? No, aquí lo que tienen que hacer es meter su queja en Profeco ante este hecho, y además los contratos que le están dando en ninguna parte están la firma del propio usuario, no se establecen sus generales del usuario ni su demanda de energía, prácticamente lo hacen de facto y les ponen los medidores de prepago que son ilegales, ¿no? Bueno, pues Pati, Martín, tienes un mensaje para que se afilie en la Organización Política de los Trabajadores. Sí, es muy importante señalar que pueden bajar vía línea en correo electrónico en la página www.optmx.org. También estamos en Twitter, ya está ahí el formato para la afiliación y este formato es muy sencillo. Simplemente está el lugar y fecha, está su apellido paterno, materno su nombre, su domicilio, colonia, municipio, entidad, ocupación, su grado de escolaridad, su teléfono, su correo electrónico, su lugar y fecha de nacimiento, sexo masculino o femenino, y su clave de lector y su firma. También se puede ya bajar vía electrónica su credencial de identificación para colocarle una fotografía infantil que quede ya como registrado como parte de esta Organización Política del Pueblo de los Trabajadores. También pueden bajar los documentos básicos, la declaración de principios y el programa, que es muy importante organizarnos ante esta emergencia nacional que estamos viviendo todos los mexicanos. Enfoque crítico de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy voy a hablar sobre el silencioso saqueo a la red eléctrica. De manera silenciosa, sin informar a nadie, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad iniciaron tras la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, el desmantelamiento del cable de cobre en las redes de distribución de mediana y baja tensión, sustituyéndolo por cable de aluminio, material más barato pero mal conductor de la electricidad, lo que ha ocasionado falsos contactos y variaciones de voltaje, dañando equipos y aparatos en infinidad de hogares. Tras el impune saqueo, hasta donde sabemos, no hay investigación alguna
por parte de la Función Pública, ni la PGR, ni menos la Auditoría Superior de la Federación, pese a representar un millonario fraude, pues el cobre es un material de alto costo de reventa en el mercado, y del que a la fecha ya han acumulado cientos de toneladas, si se considera que la red de distribución antes en la zona de Luz y Fuerza era de miles de kilómetros. Es importante señalar que detrás de dicho robo a la nación se encuentran también oculto un beneficio directo a las empresas privadas de televisión por cable, al negársele en definitiva a los millones de usuarios en la zona centro del país la posibilidad de que una empresa pública, como Luz y Fuerza del Centro, les hubiera brindado el servicio de voz, datos e imagen a un bajo costo, pues a través del cobre sí se puede dar este tipo de servicio, pero en el aluminio no. Es aquí donde el delito de saqueo se transforma en el de la complicidad a favor de las empresas privadas como WL Comunicaciones, donde aparecieron como socios mayoritarios, vaya casualidad, los exsecretarios de Energía del sexenio de Vicente Fox, Ernesto Martens, Fernando Canales Clarión, y quienes obtuvieron un provecho la utilización de la infraestructura de las redes de distribución de Luz y Fuerza para brindar este servicio, obteniendo a cambio millonarias ganancias. También señalamos que en el centro histórico, en el primer cuadro de la ciudad, todo el sistema de tierras era de cobre de 1,0 o hasta más, y todas las compañías contratistas robaron este cobre. Por eso las explosiones, todos los cortocircuitos deberían de irse a tierra, pero como no hay la continuidad sobre este sistema, prácticamente se observan las explosiones que en los últimos meses han sido de graves consecuencias para el primer cuadro de la ciudad. Tenemos un botón que dice la extinción de Luz y Fuerza, una historia de corrupción, porque eso ha sido la extinción de Luz y Fuerza, igual que muchas extinciones de empresas paraestatales. Si se les investiga a fondo, en realidad se les entrega, ya se les vende o se les revende a amigos, a parientes, a compadres, y hay saqueos, Martín, y este ha sido el caso de Luz y Fuerza del Centro. Por eso la manifestación ayer en el monumento a la Estela de Luz, donde se refleja la opacidad y la corrupción del gobierno de Felipe Calderón, entre ellas es toda la opacidad sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que va a dar mucho de qué hablar en esta coyuntura político-electoral. Llamó Irma Pagaza, de la colonia Buenavista, pregunta qué tipo de trabajo y material utiliza la CFE, que no garantiza el servicio y provoca accidentes graves como en el centro histórico. Y el cobre pregunta dónde quedó. Eso es lo que acabo de hablar, el saqueo permanente, y es un daño patrimonial a todos los mexicanos, porque esta infraestructura ni es de la CFE, ni es de Felipe Calderón, sino es del pueblo de México, y está viendo con muchas variaciones de voltaje. Y hoy observamos pues, un cablerío fuera de norma, de redes que se utilizan en zonas rurales y no en el Distrito Federal, y va a traer consecuencias todavía más graves, porque no va a garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica. La necesidad de organizarnos en la organización política del pueblo y los trabajadores por la liberación nacional y la emancipación social es prácticamente para organizarnos en todo el país e ir en contra de esta política neoliberal, que los resultados están a la vista de todos. La falta de crecimiento económico en el país, la falta de empleos, que cada año son 1.100.000 mexicanos que se incorporan a la población económicamente activa, la falta de recursos para la educación pública, la falta de recursos para el tema del campo, mejorar las condiciones y sobre todo el sector eléctrico, el sector de la energía. Vemos que es un tema de interés nacional. Hoy las tarifas de luz en todo el país es un grave problema para la economía de los millones de mexicanos que están entre la disyuntiva de pagar o comer. Y hay incluso los abusos de la misma Comisión Federal de Electricidad, donde hay hasta usuarios ya en la cárcel porque se oponen ante estos abusos. Todos estos temas son de interés para la organización del pueblo y los trabajadores. Por eso los invitamos a que se afilien, y lo pueden hacer vía correo electrónico en www.optmex.org. También estamos en redes sociales como OPT Facebook y OPT Twitter. Nos llama Martínez Vera de Atizapán, y él comenta que él ha visto cómo quitan el cable de cobre y lo sustituyen por aluminio. Él también sabe dónde lo venden por kilo. Esto es un verdadero robo. Pues deberían denunciarlo, ¿verdad? Sí, pasaron los datos porque estamos haciendo todo un expediente para llevarlo a las propias autoridades,
Incluso se está promoviendo un punto de acuerdo en la Asamblea del Distrito Federal. Este es un daño patrimonial a la población en el Distrito Federal. Y además van a sufrir muchísimas consecuencias con este tipo de conductor, y es un saqueo permanente de las compañías contratistas. Carmen Quirós, Colonia Zacatenco, dice: en Chilpancingo, Guerrero, están cambiando los medidores y también están llegando los recibos de luz muy altos. Pregunta si ellos también se pueden amparar o qué procede. Sí lo pueden hacer. La ley del servicio público y su reglamento, en ninguna parte se establecen los medidores digitales de prepago. Es un servicio público. También Carmen Torres manda un saludo, felicita a todos los del programa, dice que reconoce el artículo en la revista Siempre, dice que hay de cierto que se prometió 1 millón de votos para López Obrador. No hay un consenso en la organización política del pueblo de los trabajadores de hacer una alianza política con Andrés Manuel López Obrador, y eso fue en el último Congreso Nacional que hubo. Lourdes Martínez se despide de ustedes y les desea un feliz fin de semana. Los esperamos. Guerreros SME.